Hola, quiero darte la bienvenida a este nuevo encuentro. Muy bienvenido. El Señor Jesús mismo es el que nos recibe en este día. Qué lindo que te hayas conectado. Qué lindo que podamos estar juntos para hacer un encuentro y reconocer a la persona de Jesús. ¿Sabés qué cuenta el apóstol Juan, uno de los discípulos, que en un momento determinado una mujer había ido a recoger agua a un pozo y se encontró con el Señor Jesús? Y el Señor Jesús le dijo: todo aquel que vuelve a beber de esta agua va a tener sed de nuevo. Pero el que bebe el agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es que Jesús para todos nosotros es quien satisface nuestra vida. Él puede satisfacer tu necesidad de amor, tu necesidad de perdón, esa necesidad de reconciliarnos con Dios. Él es el que puede darle sentido y propósito a tu vida y puede darte amor profundo. Él es el que puede satisfacer realmente tu vida. Ha sido la experiencia de muchos de los que estamos en este lugar. Por eso, a través del encuentro que comenzamos ahora, quiero invitarte a que vos participes de la persona de Jesús. Le ames profundamente, puedas expresarle a través de tu voz las canciones que vamos a cantar ahora. En un ratito nada más vamos a escuchar también un mensaje que Dios tiene para darnos a cada uno de nuestros corazones. Y todo con el deseo de Dios de que vos puedas sentir satisfacción en Él y que vos puedas tener un encuentro con su persona preciosa. Por eso comenzamos este encuentro juntos. Y quiero animarte a que no seas un espectador, sino que puedas dedicar tu pensamiento y tu corazón a alabar, a bendecir, a agradecer a la persona del Señor, porque Él es el agua de vida. Él es el que puede saciar tu alma y tu corazón. Ahora vamos a compartir este micro que hemos llamado Preguntas Honestas a Respuestas Sinceras, a cargo de Fernando Sarabí. Así que participamos juntos, entramos juntos en este encuentro precioso al Señor. Hola hermanos y amigos, nuevamente seguimos con esta tercera entrega sobre el tema de por qué existe el mal y el sufrimiento. Habíamos dicho que San Agustín, allá por el siglo V, se dio cuenta que el mal no es algo que Dios creó, no fue creado por Dios. El mal es la ausencia del bien. El mal no tiene existencia propia. Otros pensadores cristianos añadieron que el mal puede ser permitido por Dios para que exista un mayor bien. Por ejemplo, Tomás de Aquino decía que no podía existir la paciencia de los mártires si no existiera la persecución de los tiranos, o no podrían existir la vida de los leones si no hubiera la muerte de las gacelas, y así muchas cosas son permitidas para que haya un mayor bien. Y en definitiva, también otros pensadores como Gottfried Leibniz, que fue uno de los que desarrolló el cálculo infinitesimal, un físico y matemático, decía que este es el mejor mundo posible. Dios permite el mal, pero para buenos propósitos. Dios escogió crear un mundo con criaturas capaces de amarle libremente. Podría haber creado otra clase de mundo, pero escogió crear este mundo, pero esta posibilidad de amar libremente a Dios implica necesariamente la posibilidad de rechazarlo. Y eso es lo que ocurrió. Lo que Dios ha hecho, lo que nosotros tenemos, es que crearnos con libertad para decidir. Ha puesto en nosotros una conciencia moral y un sentido de justicia. Y se ha revelado a nosotros a través del orden creado, se ha revelado a través de las Escrituras y en forma definitiva y final a través de Jesucristo. Además, Dios nos ha puesto en un mundo ordenado, regulado por leyes naturales que hacen previsibles las consecuencias de nuestras acciones. Nuestra razón puede llegar hasta cierto punto. Hasta acá hemos tratado de razonar de lo que vemos y lo que sabemos, pero evidentemente para tener un cuadro completo es necesaria la revelación. Así que ahora, y por lo que queda, vamos a continuar dando una perspectiva ya más específicamente bíblica, más allá de la razón humana, que nos dice Dios en su palabra sobre el tema del mal.
Lo primero que nos dice es que la causa de que exista el mal en este mundo es el pecado humano. Dice Pablo que este mundo fue sujeto a vanidad, aunque en esperanza, justamente por Dios a causa del pecado humano. La creación, como nosotros la vemos, no está en su estado original. Todo el mal que existe, en definitiva, tiene su origen en la rebelión humana. Hay cosas que pueden parecernos terribles, como los terremotos o la existencia de bacterias y de virus, pero que también son necesarios para que este mundo exista. Por distintas razones necesitamos que existan esas cosas porque de lo contrario no habría vida en nuestro planeta. Pero dice Pablo que esto no va a ser siempre así. Dice en Romanos 8, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios. La creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, que esto no va a ser para siempre así. También cuando ocurrió la gran rebelión de Adán y Eva que desobedecieron a Dios, anunció a la mujer y anunció al hombre que lo que antes era simple, fácil e indoloro para ellos, de ahora en adelante sería con grandes dificultades y en definitiva, ¿no es cierto?, le dice por ejemplo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y todo esto está en Génesis 3. Si comparan el capítulo 3 de Génesis con el capítulo 8 de Romanos, lo que estábamos leyendo antes, un poco es el comentario de Pablo sobre esta rebelión del ser humano que tantas consecuencias ha tenido, pero cuyos resultados van a ser revertidos justamente por la obra de Jesucristo. Segundo punto, el mal y el sufrimiento son a veces una bendición encubierta. El caso clásico es José, vendido por sus hermanos como esclavo, que terminó en Egipto, pero que en definitiva, gracias a los dones que Dios le había dado y al plan de Dios, terminó siendo de ayuda no solamente para el país de Egipto, sino también para toda su familia y fue para bendición. Les dice, entre otras cosas, a sus hermanos, cuando se reconcilia con ellos, no os entristezcáis ni os pese al haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. En definitiva, esto ocurrió para que pudiera haber un gran bien a través de ese mal que se le hizo a José. Enseguida vamos a continuar en la próxima con otras 7 razones u 8 razones por las cuales existe el mal, pero que nosotros tenemos que verlo con una perspectiva bíblica, como Dios lo ve y con los propósitos que Dios permite el mal en este mundo. Así que permanezcan atentos y continuamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro, que contenía un perfume costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Mi corazón a tus pies.
presencia. Me levantaste en el postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Qué bueno es saber, Señor, que estamos a tus pies. Y qué bueno es saber en este tiempo de que tu mano, tu favor, tu amor no están encerrados, están obrando en nuestras vidas, están obrando en nuestros corazones. Gracias por poder decirte juntos hoy día: no temas, no tememos, porque estamos contigo. No tememos, porque eres nuestro Dios. Tú estás obrando, Señor. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Abres camino, luz en tinieblas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Queremos invitarte a que te puedas acercar a un Dios que no está lejano, a un Dios que está cerca, a un Dios que está obrando, a un Dios que ya ha hecho la obra más maravillosa, y es rescatarnos por toda la eternidad a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar un mensaje a cargo de uno de los ancianos de la iglesia. Su nombre es Juan David Mota, y te invito a que puedas preparar tu corazón para recibir la palabra del Señor en este día. Milagroso, Él abre caminos, cumple sus promesas. Qué privilegio es poder estar hoy día en casa, qué privilegio poder tener este tiempo juntos, pero lo más importante es la responsabilidad de poder traer la palabra del Señor a cada uno de ustedes, lo que Dios quiere hablarnos hoy día. No sé si les ha pasado, pero en este tiempo es como que han llovido la cantidad de noticias, informaciones, algunas hasta fábulas en este tiempo de pandemia. Y muchas veces algunas cosas se nos vienen a la mente y decimos, bueno, ¿es real? ¿Es verdad? No. A veces creemos sin buscar un fundamento, sin buscar la certeza de esto, la veracidad. Por ejemplo, he escuchado algunas anécdotas de que posiblemente vengan los extraterrestres y nos lleven a todos. bueno, sabemos que eso no va a pasar así, conocemos la palabra del Señor. Pero fíjense una noticia que pasó en China diciendo que la bilis del oso curaba el COVID-19. Ahí fueron todos los chinos a buscar a los osos. Pero también nosotros tenemos acá ciertas circunstancias. Yo como profesional farmacéutico me ha pasado cuando se evidenció que esta droga hidroxicloroquina era una droga que tenía buena aceptación, pero en casos graves de COVID-19, muchas personas que quizás no estaban enfermas, que quizás no tenían ninguna sintomatología, fueron a buscar el medicamento y lo querían tener porque obviamente querían la cura o aferrarse justamente a algo que sin estudiar o determinar si tenía fundamento o veracidad, lo fueron a buscar de la misma manera. Esto nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿qué es la fe para nosotros? ¿Dónde ponemos nuestra fe? Y tenemos que entender en qué fe estamos caminando. Ante esa pregunta, muchos de los que estamos acá, ustedes que están allí en casa, podemos contestar. El versículo 1 de Hebreos 11 es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo sabemos muchos, lo sabemos de memoria y no hace falta que lo leamos ya, enseguida lo vamos a ver con detenimiento. Pero yo quiero traerles algunos puntos claves de lo que no es la fe. La fe no es un salto a la oscuridad. La fe no es algo que estoy esperando a ver si pasa o si no. Una vez le preguntaron a una niña que definiera la fe. La chiquita dijo, la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. En esa sencillez, en esa simpleza, sabemos que la fe no es así. Pero la Biblia nos dice que la fe se apoya en un fundamento. 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
El domingo pasado Kevin nos habló del fundamento, la roca firme, es la persona y las palabras de Jesús. Escuchar y hacer esas palabras es la manera de edificar sobre ese fundamento. La fe tampoco es un poder místico. La fe no es algo que podemos escuchar a algunas personas que nos dicen, tenés fe porque esto va a pasar ante ciertas circunstancias que estamos atravesando. Y si no pasó, te dicen, pero tuviste poca fe, tuviste falta de fe. O nos pueden llegar algunos mensajes, nos llegan WhatsApp que dicen, mandá a 250 personas este WhatsApp para que se cumpla todo lo que dice. Esa no es la fe. La fe no es como hacer un conjuro mágico y esperar que pase, porque la fe no se fundamenta en eso. Justamente la fe es esperar confiadamente en que Dios puede hacer lo que Él estime conveniente para mi vida, porque Él tiene el control completo de las circunstancias. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra de Dios. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La fe tampoco es un aliño para las buenas obras. Muchas veces podemos tener personas que hacen obras y le ponen un poquito de fe como para que esto tome un color distinto. Pero sí, las buenas obras constituyen la única evidencia de una fe verdadera. En Santiago 2:18 nos dice, pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que se describe en Hebreos requiere la convicción más sólida que se puede tener, la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura inconmovible. Antes de pasar al pasaje de hoy, que vamos a ver de Hebreos, quiero ver un poco en contexto la mirada del autor de Hebreos hacia quién les estaba escribiendo y qué es lo que estaba pasando en ese momento. El autor de Hebreos no se conoce, algunos pueden sugerir acerca de Pablo, acerca de Silas, Bernabé, Lucas, pero tanto el vocabulario como las diversas características literarias no apoyarían que fue escrita esta epístola de Hebreos por ellos. En realidad fue dirigida a un grupo de judíos. Era una comunidad judía donde se diferenciaban tres grupos de judíos. Un grupo que eran cristianos por convicción, realmente era un grupo firmes en la convicción de Cristo. Había un grupo que estaba entre medio, es como que querían acercarse al cristianismo, pero que no dejaban atrás lo que es el sacrificio levítico. Y había otros que no estaban justamente afianzados al cristianismo, pero que tenían un deseo de acercarse. Dicha comunidad estaba enfrentando persecuciones. Y estas persecuciones lo que hacían es que siempre que se hablara de cualquier identificación con Cristo, estaban siendo atraídos a dejar atrás y justamente a dejar la fe en Cristo Jesús. Voy a mencionar algunos puntos claves, no vamos a tocar todos los capítulos de Hebreos, sino voy a tocar algunos puntos claves que el autor de Hebreos les quiere dejar como base a esta comunidad, pero también que nos deja como base a nosotros como cristianos. Tenemos acceso directo a Dios bajo un nuevo pacto. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. También nos dice que debemos mantenernos firmes sin fluctuar. También nos dice que no debemos pecar deliberadamente o voluntariamente. Hebreos 10:26, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio. Ya no queda sacrificio,
sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Y el último punto que quería ver previo a pasar a nuestro pasaje es en Hebreos 10, 35, 38, que debemos caminar por fe. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, tiene ese premio, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mas el justo vivirá por la fe. Esto nos introduce al texto que vamos a leer hoy día, Hebreos 11, 1 al 7. Si tienen su Biblia, yo les voy a pedir que lo puedan buscar. Nos dice el autor: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hasta aquí la palabra del Señor. Esto nos lleva al primer punto y a la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿En qué se basa nuestra fe? ¿Cuál es la base de nuestra fe? El versículo 1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en griego es hypostasis, que según su etimología significa lo contrario a hipótesis. Significa sustancia, es la sustancia. En Hebreos 1:3, cuando habla de Cristo, lo está traduciendo esa fe como sustancia. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Hebreos 3:14, la traducción es confianza. Nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. La fe bíblica es aquella que tiene su sustancia, su título de propiedad en la palabra de Dios. Por ello también podemos entender cuando el versículo 3 nos dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve no fue hecho de cosas visibles. Nos apoyamos en la palabra de Dios y nos apoyamos en la roca que es Cristo. Cuando habla Pablo a los Gálatas, en Gálatas 2:16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El doctor Oswald Sanders dijo en cuanto a la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. ¿Tengo yo la certeza de que voy a vivir 80, 90 años, 150 años? ¿Tengo la certeza de que no me va a pasar nada cuando salga a la calle? ¿Tengo la certeza de que me va a ir, que voy a emprender un negocio
y que voy a ser próspero. ¿Tengo la certeza que voy a tener COVID-19? No, no tengo la certeza. ¿Esto significa que mi fe es débil? ¿Esto significa que no confío en el Señor? La respuesta también sigue siendo no, porque el poder de estas cosas no radica en mí. El poder de esto radica en el poder del Señor Jesús, en el poder del Señor y de su voluntad. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo, yo he vencido al mundo, dice. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La fe entonces es aquello que da sustancia a las cosas que se esperan. ¿Y qué esperamos? Justamente las promesas presentes y futuras del Señor. Esperamos su consolación, su amor, su gracia, aquel momento cuando estemos con Él en su gloria, cuando podamos disfrutar de esa vida eterna. Y aún acá presentes también, cuando Él nos da paz, consuelo, cuando nos da de su provisión. La palabra convicción, dentro de lo que el autor relata como definición de Hebreos, es electos en griego, que significa evidencia. Entonces podemos resumir que la fe es la seguridad firme, la esperanza segura y el convencimiento total de las promesas de Dios para nosotros. Salmo 71:5 nos dice: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Hebreos 11:27 está hablando de Moisés y nos dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. De acuerdo a esto debemos entender en esta base si estamos caminando por fe o no, si nuestro caminar se sustenta en esta fe. Y esto nos da lugar a la segunda pregunta: ¿cómo se evidencia nuestro caminar por fe? Y acá en los siguientes versículos del capítulo 11 vamos a poder ver ciertos testimonios de aquellos hombres que dejaron un legado para nuestra fe. Desde el versículo 4 en adelante, estas personas creyeron en Dios y para ellos la fe no fue un salto en la oscuridad o un decir, bueno, a ver qué pasa, algo va a pasar. La fe de ellos se apoyó sobre la evidencia de quién era Dios y que Él cumple sus promesas. Estos héroes fueron salvos por caminar con Dios, por seguir su palabra y no claudicar aún a pesar de las circunstancias. Muchos de los héroes que vamos a ver no vieron con sus propios ojos la promesa cumplida. Sin embargo, siguieron firmes en su caminar hasta la muerte. El autor también nos habla de algunos héroes un poco más recientes en el Antiguo Testamento. En el capítulo anterior, en el capítulo 10, nos dice: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Pero dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
La fe de Hebreos 11 no es una fe de algunos escogidos de Dios. La fe de Hebreos 11 es la fe del pueblo de Dios. Nosotros también somos llamados a ser héroes de la fe. Podemos escuchar nombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Moisés. Y podemos decir, wow, ¿cómo hago para tener esa fe? Justamente lo que vamos a ver es que esos héroes dieron testimonio de la fe para que nosotros sigamos su ejemplo. Y ese ejemplo nos sirva para caminar con Cristo y poder dar testimonio de fe a aquellos que nos están observando. Vamos a ver 4 aspectos que evidencian nuestro caminar por fe. Una adoración sincera evidencia nuestra fe. Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. ¿Qué acto de fe podemos ver en Abel? Si yo preguntara, digamos un nombre de los héroes de la fe, quizá muchos de nosotros no diríamos Abel. Pero vamos a Génesis. En Génesis 4, 3 al 5, dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. En este texto no vemos absolutamente nada arbitrario en el agrado de la ofrenda de Abel o en la repulsa de la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue aceptable porque tenía un corazón humillado ante Dios. Él trajo lo mejor para el Señor. Él estaba reconociendo no solamente que era un pecador, él estaba reconociendo que Dios era el Señor absolutamente de todas las cosas. En cambio vemos que Caín trae una ofrenda egoísta, una ofrenda mirando para él mismo. Él trae una ofrenda del fruto de la tierra, algo que no podía realizar una expiación de pecado para poder derramar sangre en ese momento, porque ellos conocían, no lo dice en la palabra, pero ellos conocían, de acuerdo a las enseñanzas de sus padres, cuál era el fundamento de Dios, que Él bendecía la obediencia, pero Él sabía que aquellos que eran desobedientes no los iba a aceptar. Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Un segundo aspecto es nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios evidencia nuestra fe. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Uno de los pocos versículos que nos habla de Enoc es en la parte de Génesis. No se habla mucho de Enoc, no conocemos mucho de Enoc, pero sí podemos ver en su genealogía. Él fue hijo de Caín, fue el padre de Matusalén, no vivió los años de Matusalén, y fue uno de los pocos personajes que menciona la Biblia, de los cuales caminó con Dios y de los cuales fue traspuesto al cielo directamente, así como pasó con Elías. Pero podemos ver en su genealogía, desde Adán hasta Moisés, que ninguno de esos personajes de la Biblia se menciona como en Enoc la palabra vivió y murió. Enoc vivió y no murió, fue traspuesto. Pero ese caminar con el Señor, ese caminar de Enoc, le contó por justicia, porque Enoc caminó junto al Señor. Enoc fue salvo porque creyó en Dios, y no solamente creyó en que Él existía, sino que creyó en sus promesas, creyó en su carácter, creyó en su poder, en su palabra. Y eso le permitió a Enoc
ser salvo por su fe. En nuestra intimidad con Dios aprendemos a caminar por fe. Es allí donde puedo conocer el corazón de Dios. Cuando me humillo, puedo conocer cuál es su voluntad. Cuando me humillo en la intimidad con Él, descubro su naturaleza y puedo entregar mi corazón para hacer de testimonio de fe. Entonces podemos ver que una adoración sincera nos lleva a evidenciar nuestra fe. Una intimidad con Dios nos lleva a evidenciar nuestra fe. Pero también nuestra perseverancia nos evidencia nuestra fe. El autor de Hebreos hace una pausa en el listado que está trayéndonos a colación. Hace una pausa para declarar o para realizar una declaración indispensable en nuestro caminar como cristianos. Él dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No está diciendo sin fe podemos ver qué camino tomar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestra fe genuina no se basa en las circunstancias, sino en nuestro caminar perseverante con Dios. Más allá de los problemas, más allá de las pruebas, más allá de los obstáculos que podemos llegar a tener. Debemos esperar ese galardón que nos tiene preparado el Señor al terminar este camino de fe. Pero vamos a leer algunos versículos de la palabra que nos alientan a perseverar en fe. Romanos 8:38, Pablo nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Proverbios 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por último, el último aspecto es que nuestra obediencia muestra y es evidencia de nuestra fe. En Hebreos 11:7 ya nos habla de Noé, de otro de los héroes. Dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Este temor no es un temor de miedo, es un temor reverente. Y Noé fue salvo por su obediencia, porque dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios promete establecer un pacto con Noé para salvar a él y a su familia. En este caso, Dios empieza a ver la fe de Noé en algo que no se veía claramente. En ese momento no podían ver lluvias torrenciales como para decir, bueno, va a venir un diluvio y nos va... No, al contrario. Lo que le declara Dios a Noé es una promesa que era imposible ver en ese momento. Sin embargo, él por obediencia cumplió y esa obediencia fue contada por justicia. A diferencia de Noé, nosotros hoy tenemos y contamos con toda la palabra de Dios, la Biblia revelada, por lo cual nuestra fe en Dios debe ser evidente en nuestro caminar con Dios. Debemos tener obediencia en su palabra, llamando a otros que están en desobediencia a que puedan caminar y procedan al arrepentimiento y puedan confiar juntamente con nosotros.
certeramente en que todo lo que el Señor nos ha advertido y prometido se va a cumplir. Hasta acá hemos visto el fundamento de la fe que estamos teniendo como cristianos. Hasta acá hemos visto los aspectos fundamentales, las evidencias que nos hacen entender si estamos caminando por fe, en esa fe firme o no. Pero vamos a hacernos, para entrar en el último punto, la pregunta: ¿soy protagonista o soy espectador de la carrera de la fe? No podemos ver el capítulo 11 de Hebreos sin hacer una unión o hacer una correlación con el capítulo 12. El autor en el capítulo 12 empieza por tanto. Acá nos está diciendo, miren cómo culmina todo esto, después de ver los testimonios de fe. Nos dice, por tanto, Hebreos 12, 1 al 3, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. En primer lugar, el Señor nos llama y nos alienta a correr la carrera. El Señor nos marca claramente cuál es nuestro papel en este momento. Tenemos una gran nube de testigos. No solamente son estos héroes que vimos recién. Tenemos muchos héroes también en nuestra comunidad que atravesaron situaciones muy difíciles y que aún así han seguido la carrera. Pero tenemos testigos también que son los que nos legaron la fe. Aquellos que nos dijeron, hay que creer en Cristo porque es el único que puede salvarte y el que te puede permitir llegar hasta el final de la carrera. Estos nos están diciendo, vamos adelante, sigamos adelante. Allí se concentra nuestra perspectiva de la vida cristiana. Ya no veo la carrera como un espectador. Ya no veo la carrera sin importarme el resultado. Lo veo ya como protagonista, sabiendo que el resultado es el galardón que tiene el Señor para terminar la carrera. Pablo lo alienta a Filemón en Filemón 1, 4 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Esta carrera es nuestra. Esta carrera es la que tenemos que correr. Somos protagonistas de esta carrera, pero para esta carrera hay que entrenarnos. Y el Señor nos llama a entrenarnos correctamente en esta carrera. Como cualquier deportista, como cualquier atleta, se entrena dejando de lado aquello que no le conviene, dejando de lado aquello que va a perjudicar su carrera. Hace un régimen de comida, bebida, descanso estricto, y nosotros tenemos que correr la carrera de esta manera. Tenemos que tener un corazón purificado, sabiendo que dejamos atrás el pecado. Pero aún hay algunos hábitos o costumbres que no son pecaminosos en sí, pero que los tenemos que dejar de lado porque justamente esto puede producirnos en la carrera un bajo rendimiento. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más a ver que aquel día se acerca. Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Efesios 5:15 al 17, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero el Señor también nos llama a no dejar de mirar la meta. El único que nos permite seguir esta carrera sin vacilar y poder llegar hasta el final. Pablo dijo en 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O cuando les dice a los filipenses, prosigo a la meta, en Filipenses 3:14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es la fe para salvación. Esta es la fe que nos salva. Esta es la fe que pone en evidencia nuestra adoración a Dios, que pone en evidencia nuestra intimidad al caminar con Él. En nuestra evidencia se pone en evidencia esta fe. A pesar de cualquier obstáculo, a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cualquier motivo por el cual pueda yo decir, yo no voy a dejar esta carrera, prosigo hacia la meta. Hoy es tiempo de que podamos decir allí en casa, los que estamos presentes aquí en este momento, poder decir, ¿soy un observador de la fe o soy un héroe de la fe? ¿Estoy corriendo la carrera? ¿Soy aquel que está siendo protagonista de la carrera o estoy siendo meramente un observador de la carrera? Alguien que está viendo la carrera de lejos no va a obtener ese regalo precioso, ese galardón precioso que tiene el Señor. Termino leyendo 1 de Pedro 1, 3 al 9 y quiero leerlo como si Pedro nos los estuviera leyendo a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse la alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con el gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Que Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido hoy. Estaba pensando en este tiempo de incertidumbre que vivimos. ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está la meta de nuestra vida? ¿En que pase la pandemia? ¿En que logremos avanzar unos años más de vida si estamos atravesando un tiempo de enfermedad? El mensaje hoy de Juan David me hacía pensar que la meta está mucho más allá para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, en que esperamos un día su regreso para eternamente vivir con Él. Así que quiero invitarte a que vos puedas, en este tiempo de incertidumbre, otra vez mirar la meta, que no está acá nomás cuando pase esta circunstancia, sino que está en la eternidad, reservada en los cielos para cada uno de sus hijos amados.
Ahora, mientras tanto, seguro que te pasa como me ha pasado a mí en este tiempo. A veces como que nos relajamos un poco en la carrera. Y es una carrera, no un paseo. Es una carrera. Y no podemos dejar de adorar. Yo no sé dónde está tu vida de adoración en este tiempo. Pero si estás corriendo la carrera, pregúntatelo. ¿Está mi adoración acorde a la carrera que estoy corriendo? No sé, tu tiempo de intimidad con el Señor. Quizá tantas horas en la casa, si te ha tocado estar allí, o quizá el abrumador trabajo que se te ha multiplicado de pronto, ha dejado poco espacio en la agenda para la intimidad con Dios. Si estás corriendo la carrera con la mirada puesta en la meta, te invito otra vez, intimidad con Dios. Perseverancia. Este tiempo para muchos ha sido un tiempo de mucha lucha, de mucho obstáculo, de mucha dificultad. Yo quiero invitarte a que perseveres, a que no bajes los brazos, a que te unas a tus hermanos en este tiempo para que sea alentada tu fe. ¿Sabes por qué? Porque cuando leíamos Hebreos de la nube de testigos, yo pienso en los testimonios que me encuentro a diario. Pienso en lo que pasa en nuestra iglesia, en la iglesia de los libres, las cosas que Dios está haciendo. Y ¿sabes qué? Esa nube de testigos se me hace tan cercana, tan real, que alienta mi fe a perseverar. Y no dejemos de obedecer al Señor en aquello que nos hemos comprometido, aun cuando las circunstancias son adversas. Hemos podido comprobar que obedecer al Señor, que seguir sus estatutos, trae vida, trae alegría, trae gozo a nuestro corazón. Quiero invitarte a que juntos cantemos una canción. Nos la sugirió Juan David. Tal vez, si llevas poco tiempo en la carrera, no la conoces. No importa, escúchala. Mirá esta letra preciosa. Si llevas unos cuantos años en la carrera, esta canción es de esto. Es que otra vez, quizá hoy en la virtualidad, nos miremos los hermanos unos a otros y corramos con paciencia, pero con fervor, con fuerza, la carrera de la fe. A los que están acá, yo los quiero invitar a que se pongan de pie para que cantemos juntos esta canción. Jesús nos ve.
seguimos hacia adelante, seguimos firmes, puesta la mirada en el Señor. Yo quiero invitarte a que te pongas en contacto con la Iglesia de los Libres. Si estás mirando por primera vez este encuentro, ingresá a nuestra página web, iglesiadeloslibres.com.ar. Allí vas a encontrar mucha información. Quería decirte que tenemos grupos de crecimiento para cada etapa de la vida, para que puedas participar. En la página vas a encontrar información de esto. Quería recordarte, si hace un tiempo que nos estás acompañando, que el próximo sábado, 12 de septiembre, vamos a tener un encuentro muy especial a las 16 horas. Es el Café con el Pastor. Es un encuentro donde te contamos cómo funciona la Iglesia de los Libres, cuáles son nuestras creencias esenciales, cómo hacemos el ministerio, cómo llevamos adelante la iglesia, quiénes son las autoridades. Podés entonces meterte a nuestra página web, vas a encontrar allí un montón de información. En unos minutos más viene el Noti PN, que es el espacio especial que tenemos también para poder compartir con los niños. Así que si tenés chicos, también acá en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma vas a poder encontrar contenido para cada uno de tus hijos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir juntos ahí en tu casa, tal vez en la oficina, no sé dónde has estado mirando este encuentro. Que Dios te bendiga.